Saludos, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de edificación en concreto armado, siguiendo la metodología EADB. En respuesta a algunos de nuestros seguidores y suscriptores de nuestros canales y nuestras redes sociales, con respecto a lo que me preguntaban, que en dónde podía conseguir la EADB, dónde estaba la parte teórica, dónde, en qué norma, dónde podía ubicar mucho más acerca del tema, les dije necesito que vean el video, ¿sí? Que vean el video completo porque de esta manera vamos a entender que lo que estoy yo planteando, ojo, Manuel Guía, está planteando un esquema de trabajo que él es el que ha estado siguiendo en función de las actividades que deberíamos tener en cuenta al momento de hacer un proyecto de ingeniería. Por ejemplo, en el caso de la parte de ingeniería estructural, nosotros debemos tener claros los puntos de estructuración, análisis, diseño y valorización, entendiendo que todo esto es vamos a decir, un ciclo, ¿sí? Ahora, esto no lo va a conseguir en ninguna bibliografía, porque en ninguna bibliografía como tal le plantea cuál es la serie de pasos que usted debe seguir para hacer correctamente un análisis estructural. No le dice qué pasos vamos a tener en cuenta, cuáles son las conformaciones, sino que esto es algo que uno va desarrollando con el pasar del tiempo y que nosotros al llegar a obtener una optimización de una determinada obra, nosotros podemos entender que uno, al estructurar, eso va a pasar por una parte de proceso de análisis, de revisión de números, de cálculos de resultados. Vamos a pasar a la fase de diseño y después la valorización, que después nosotros podemos entender que la estructuración no es la más económica posible y redimensionar todo esto. Tenga en cuenta que esto es una metodología, un proceso que les estoy yo recomendando que pueden ustedes probar en la secuencia de trabajo, ya que esta es la que yo sigo y es la que me ha servido. Por eso la enseño. Pero no va a encontrar nada de esto, al menos que yo me dedique y haga una parte teórica, un elemento, libro en el que yo pueda plasmar estas ideas, ¿sí? Pero tenga en cuenta que esto es un proceso, ¿sí? Lo mismo ocurre con lo que es concepto más novedoso que se llama BIM, ¿sí? Entienda algo, el BIM no es una carrera, el BIM no es un apéndice de la ingeniería ni de la arquitectura. El BIM es un proceso, Building Information Model, y consiste en un proceso, en un concepto real de un proceso de integración de muchas disciplinas. Por lo tanto, no puede haber y decir yo soy un especialista BIM si usted lo que puede ser es especialista en el proceso de realización de un proceso BIM, pero por lo menos un proyecto de ingeniería, por ejemplo, de una edificación, hay muchas disciplinas que están integradas y esto es en vista a de que anteriormente la metodología que se venía aplicando era muy engorrosa de revisar y evaluar, porque era el arquitecto el que se encargaba como, vamos a decir, profesional encargado de la generación del concepto del edificio, le tocaba después, posteriormente, corregir, ajustar y, vamos a decir, evaluar que no hubiese interferencia entre otras disciplinas. Estos procesos a veces no se hace, ¿sí? No se hace, esa es la realidad. Algunos arquitectos, después que usted le entrega la arquitectura, las instalaciones sanitarias y todo eso, él no revisa cómo entra su proyecto o cómo es que el proyecto de ingeniería sanitaria no se colisiona con el de estructura y están colocando cosas incongruentes. Y eso es lo que nosotros conseguimos en los problemas en obra. Si, mire, yo considero que no más del 70, no menos del 70% de los problemas que nosotros conseguimos en obra provienen de una mala gestión del proyecto. El sistema BIM o la metodología BIM, como la quieren llamar, lo que busca es quitar ese punto de no revisión, porque al estar todo integrado dentro de un mismo modelo, se pueden evaluar cuáles son las colisiones, las interrupciones, los malos elementos que no van a estar al momento del proyecto y el proyecto no sale, no se plotea, no se imprime hasta que todo eso esté correcto.
Ahora, hay plataformas, por ejemplo, las Autodesk, que permiten que los profesionales trabajen simultáneamente. Incluso usted pudiese llegar y decir, bueno, señores, yo veo que la parte de arquitectura está colisionando un poco con la parte de ingeniería. Vamos a cambiar aquí las secciones, vamos a ver cómo podemos integrar las ventanas, etcétera, o una tubería de agua servida está entrando a una viga, es un paso obligado, tenemos que hacer un cálculo especial en esa viga, un ajuste. Eso es lo que permite el sistema BIM. Pero ojo, tenga claro eso. No existe el BIM como profesión. O sea, hay muchas personas y hoy en día con esto de que todo el mundo quiere ser profesor y que todo el mundo quiere sacar una información, eso es algo que yo por lo menos discuto mucho. Profesión modelador BIM. No, usted o es simplemente un operador del software donde usted mete cosas que le dicen. Usted no sabe si es columna, si es viga, cómo va ese comportamiento, cuáles son las medidas que tiene que poner y tiene que tenerlo en cuenta eso. Yo no soy, por ejemplo, yo no puedo decir que soy especialista en BIM. Yo puedo decirme que soy un modelador y soy ingeniero civil en, por ejemplo, vialidad. Yo puedo trabajar con AutoCAD Civil 3D. Puedo trabajar con robots de estructura análisis, con ITAS, con SAP 2000, puedo trabajar con Revit incluso, pero entienda, no se considera que usted esté trabajando en BIM porque esté trabajando en una de esas plataformas. No. Un proyecto que esté en el sistema BIM quiere decir que está integrando todas las disciplinas. Si es un modelo que por lo general el resultado final está en Revit, en el software Revit, ojo, si trabaja toda la plataforma Autodesk, en ese software usted tiene integrada la arquitectura, la ingeniería estructural, la ingeniería sanitaria, incluso puede tener la parte mecánica, puede tener parte de visualizaciones, animaciones, haber armado todos los planos dentro de ese modelo, tener información de los metrados o cómputos métricos, las valorizaciones, incluso se pueden hacer cronogramas de ejecución y anexarlos a otros softwares, como por ejemplo el Navisworks, y poder llevar el control de avance de la obra y hacer simulaciones de esto, y todo esto en una visualización 3D. Eso es trabajar en el sistema BIM. Pero el hecho que no, yo hice mi modelo en Revit, ya, mire, yo soy modelador BIM, no, eso no es correcto. Un modelador BIM es una persona como simplemente que trabaja en la plataforma, puede ser Revit, puede ser etcétera, 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 y que se encarga de montar todo. Ojo, esa persona tiene que tener una profesión, ¿sí? O es ingeniero o es arquitecto, pero no puede ser una persona que no sepa nada de la parte de la construcción y que esto sea así. Ahora, los conceptos hay que tenerlos muy claros, sobre todo en la parte laboral. Por ejemplo, he escuchado mucho el concepto de diseñador arquitectónico, diseñador de ingeniero, y cuando usted va a ver es simplemente un dibujante de una de estas actividades. Estos conceptos no están correctos porque un dibujante no diseña, él simplemente dibuja y plasma las ideas que el profesional le está diciendo que haga. Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con lo de esta metodología que les estoy diciendo. Esto es algo que puede ser perfectamente aplicable para otras disciplinas, pero que es un esquema de trabajo integrado, ¿sí? Entonces, espero haber aclarado algunas de sus dudas. Es importante su participación. Para eso están aquí en las ventanitas, están ese dedito, ese pulgar arriba, ese pulgar abajo. Si le ha gustado lo que estamos diciendo, lo que estamos conversando, usted dígale un like. Si no le gusta, dígale un dislike. Pero es importante que nos diga qué cosas son las que pueden estar no gustando, porque son cosas que podemos corregir o que podemos aclarar. Por eso, aquellas personas que me preguntaron acerca de cómo era lo del sistema de ADB, incluso hubo unas personas que comentaron y entendieron que lo que estamos planteando es una forma de trabajo que a nosotros, y a mí en mi caso particular, nos ha servido y que quiero compartir con ustedes. ¿Ves? Entonces, eh, cualquier pregunta, cualquier duda, puedes hacerla a través de este chat. Sin no perder más tiempo, vamos a pasar al modelo que hemos venido desarrollando. Esta edificación, que ya sabemos que es en concreto armado y que hemos incluido algunas acciones
sísmicas, hemos incluido algunas cargas. Vamos a pasar a lo que es el proceso de análisis. Cuando hablo yo que es un proceso de análisis, vamos a evaluar cuáles son las acciones que estemos más importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar la estructura. Ojo, teniendo en cuenta que no necesariamente ya sabemos si esas son las secciones que van a hacer. Tenemos que entender esta condición, ¿sí? Entonces fíjense que acá ya nosotros, bueno, yo le voy a ir haciendo, vamos a ir haciendo una pequeña corrida para ver cuáles son los resultados que vamos teniendo tentativamente y vamos a esperar aquí unos minutos. Ok, por lo general siempre quedan después de la corrida, queda la vista deformada como carga muerta, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Okay. Mire, fíjense, lo primero que nosotros tenemos que entender es que las acciones que nosotros hemos colocado de tipo estática, estamos hablando solamente de la carga muerta, la sobrecarga permanente y la carga variable, son valores que ya podemos visualizar acá, ¿sí? Nosotros vamos a, por ejemplo, vamos a ponernos en una vista, vamos a ver aquí, vamos a ver que se vea la línea de grid, ambas líneas de grid que están apagadas, y vamos a visualizar un pórtico, ¿sí? De esta línea de grid vamos a escoger este pórtico, por decir alguno, el C de la grid 1, elevación, grid 1C, aplicar, y estaremos viendo este pórtico que está acá, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de análisis, lo que nosotros nos referimos es a los procesos matemáticos que son estandarizados a nivel mundial, donde nosotros vamos a poder obtener las acciones que hay de manera individual sobre cada elemento y sobre la estructura completa, además de lo que nosotros conoceremos como reacciones, que son las que se transferirán al suelo, ¿sí? O al elemento de conexión. Entonces, fíjense, es muy fácil ver lo que son las acciones sobre algunos elementos. Vamos a acercarnos un poquito más a esto, ¿sí? ¿Cómo? Porque nosotros tendríamos, después de haber hecho la corrida, fíjense aquí que está el candado, está cerradito, nosotros vamos a poder darnos cuenta que aquí tenemos tres cosas que podemos visualizar. Entonces, vale la pena resaltar que cuáles son los elementos que tenemos en el análisis. 1. Acciones sobre los elementos. 2. Deformaciones sobre los elementos. 3. Reacciones. Y un cuarto que es el compendio de todas las acciones, reacciones y deformaciones en la estructura en general. Son 4 acciones, 4 puntos que tenemos que evaluar por lo general. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, vamos a ver primeramente lo que serían las acciones internas. Vamos a ver cuáles son los componentes que tendríamos que estar acá viendo. Tendremos fuerzas axiales, cortantes en la dirección 2, cortantes en la dirección 3, torsión, momento 2, momento 3, 3, de un determinado caso de carga. Podemos ver los casos de cargas individuales. Por ejemplo, vamos a empezar viendo las cargas axiales en este pórtico, ¿sí? Y tendríamos un diagrama de fuerzas cortantes, bueno, fuerzas axiales, corrijo, en este punto. Ahora, fíjense algo que tenemos que dejar bien. Aquí podemos ver los puntos, ahí se ve un poco oscuro. Vamos a ver aquí que me aparezca, pues si el display aquí me permitiría ver un poco más grandes esos números. Vamos a ver aquí, parámetros de gráfico. Aquí yo creo que lo voy a poder aumentar aquí y aquí lo vamos a poner un poquito más grande. Ponerlo a 10. Ahí se ve un poquito más grande. ¿Sí? Ahí los colores, estamos hablando, esto estamos hablando en kilogramos. Vamos a ponerlos que lo podamos visualizar en toneladas para que sea mucho más sencillo ver los valores. Show Unit Format. Vamos a decir que las fuerzas las vamos a mostrar en toneladas. Vamos a ver aquí, tonelada fuerza. Toneladas, toneladas, toneladas y toneladas. Ok. Entonces ya aquí podemos ajustar y ver que tenemos 15 toneladas,
32 toneladas, aquí estaríamos hablando de la parte interna, 15, 728 y aquí vamos aumentando. Ahora fíjense que hay ciertas fuerzas axiales en los elementos viga, ¿sí? Ojo, esto es producto de la carga muerta. Ahora, si nosotros vemos, ojo, entienda que no hablamos de carga muerta aquí, solamente estaríamos conversando lo que es el peso propio de los elementos. Ahora, cuando nosotros vamos a combinaciones como de 1.4 de la carga muerta, que donde sí ya se está considerando la sobrecarga permanente, está un poquito, las cargas axiales no van a variar mucho, son bastante pequeñas, pero lo que sí vamos a poder ver es los momentos, los cortantes. Fíjense los cortantes. Estos cortantes que están acá, producto de esta acción, fíjense, más que todo, uno los ve así grandes, pero es que es la relación de aspecto, pero aquí tiene menos 1.15 toneladas. 1.42, 1.06, ¿sí? Y los momentos M33, bueno, el cortante 2.2 en estos casos debería ser aquí en viga, ¿ves? Entonces fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos que establecer? ¿Cuáles son los resultados que tenemos que ver? Cuando nosotros queremos ver los cortantes normalmente de cálculo son los shared 2.2. Y eso es que está asociado a la dirección en la que están colocados los elementos y dispuestos los ejes individuales de cada uno de ellos. ¿Sí? De esta manera ya nosotros podremos entender cuál es el cortante. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que, por ejemplo, si yo escojo un elemento de esto, no se aprecia una línea totalmente recta como estamos normalmente acostumbrados. Esto es porque el proceso de cálculo que está haciendo con la distribución de la losa es una losa tipo shell y esta se va a discretizar en varias secciones pequeñas para poder obtener este resultado. Lo mismo pasa con el momento. Si nosotros queremos obtener un diagrama de momento vamos a decir, completo, ¿sí? Completo, tendríamos que garantizar que el elemento no tuviera un nivel de discretización. Ahora, ¿cuándo no tenemos esos niveles de discretización? Voy a hacer una captura de pantalla de esto. Vamos a ver aquí un momento y de este resultado para que podamos ver y comparar cuáles son las consideraciones que estamos haciendo. Lo voy a ir pegando aquí en un archivo blanco que tenemos acá para que podamos visualizar. ¿Sí? Oh, fíjense que simplemente es un caso de carga estático, gravitacional. ¿Qué pasa? Este corte está referido normalmente a los shell. Vamos a hacernos aquí, vamos a descomprimir. Vamos a decir que la losa, un slab, ¿sí? Y que esa losa, ojo, si es un shell tick va a dar los mismos elementos. Pero ¿qué pasa cuando yo lo considere como un elemento membrana? Y que incluso yo puedo decidir si la carga va en una dirección o en la otra. Pero fíjense que la falta de multiplicación, todo está aquí. ¿Ve? Permítame aquí constatar algo. Membrana, y membrana. Ok. Vamos a decir ok. Estamos haciendo un cambio en la propiedad de la losa. ¿Sí? Ahora a ver qué vamos a obtener. Ok, lista la corrida. Veamos a ver. Para el mismo caso de carga, vamos a ver cómo se ven los diagramas. Y fíjense que los diagramas sean prácticamente los mismos, pero va a haber diferencias sustanciales con respecto a los valores. Vamos a ponernos aquí un poquito. Y vamos a hacer la captura y vamos a ponernos otra vez en PowerPoint para poder comparar un resultado junto con el otro. Permítanme aquí un momento para que quede todo del mismo tamaño. Agruparemos esto aquí un momentito para que podamos verlo completo. Ok. Entonces fíjense, hay que prestar especial atención a este tipo de cosas porque hay veces que los calculistas hacen algunas similitudes buscando que los cálculos se parezcan a lo que hacen normalmente manual y van a tener algunos problemas. ¿Sí? Fíjense algo. En la primera consideración, aquí esto es un elemento shell. Esto es un elemento shell y esto es un elemento membrana. ¿Sí?
Ya vamos a ver cuáles son las diferencias que se han presentado a nivel de número. Lo primero que vamos a verificar es la fuerza cortante que le está llegando. Fíjense que un elemento shell tiene 6.71 toneladas de fuerza cortante y un elemento membrana 901. Aquí estaríamos hablando aproximadamente de 9.01 menos 6.71, estamos hablando de 2.3 toneladas de diferencia. Vamos a poner aquí menos, aquí tendremos más 2.30 toneladas de más. 2.30 toneladas. Ok. Lo mismo pasa con la parte de momentos. Claro, no se ve tan fuerte el cambio de 3.10 toneladas metro a 3.70, ¿sí? Tendríamos hablando de unos más 0.60 toneladas metro de diferencia. Y las deformaciones, fíjense que sí están en el mismo valor, la deflexión. Ahora, fíjense, el papel fundamental es porque estos valores que estamos teniendo acá, de 2.3 toneladas por cortante y de 0.70, son los que son absorbidos por la sección de losa, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nosotros estamos entendiendo que cuando nosotros consideramos la losa, el efecto sobre la viga es inferior porque parte de eso se va a ir a través de la losa. Y eso es debido a que un elemento membrana no considera el aporte de la rigidez del elemento al que se está agregando, no lo considera. Por lo tanto, transfiere todo al elemento viga. Ahora, hay muchos ingenieros, y les digo, hay muchos ingenieros que yo veo que trabajan con estas condiciones en condición membrana y lo que le va a hacer es pedir un poco más de acero, ¿sí? Ahora, esto es porque algunos por razones, ojo, más que todo son razones de seguridad, entienden que, por ejemplo, la losa puede llegar a estar cargada previamente por algunos defectos de construcción. Prefieren calcular y estimar estos valores basados en que la viga es la que va a recibir toda la carga. Ahora, si usted llega e incorpora, por ejemplo, un acero máximo para en este punto, por ejemplo, este acero máximo para 370, e igualmente vaciamos monolíticamente la losa siempre va a tener un aporte. Matemáticamente, en la realidad siempre va a tener un aporte, por lo tanto vamos a tener 0,60 de factor de seguridad adicional al valor que normalmente tendríamos con el aumento de la carga. Por ejemplo, entonces no tendríamos un 40% más de la carga, sino estaríamos tomando como factor de seguridad, sino que tendríamos más lo que convendría a un 0,60. Por ejemplo, si 1.4 es 370, por ejemplo, vamos a suponer que fuera lineal. Vamos a ver, 370 es 1.40, 1.60 por 370 entre 100. Estaremos hablando de un 2% más. No es mucho, pero sí es un poquito más. En el caso del cortante sí es un poco más representativo, ¿sí? Entonces eso ya es cuestión de los gustos que queramos tener. Evidentemente esta condición de cálculo aquí va a tener mucho más acero de refuerzo que lo que puede tener la opción 1. Ahora, si nosotros estamos planteándonos la forma correcta, las dos son formas correctas, las dos se pueden hacer, pero lo que nosotros deberíamos hacer realmente es considerar el aporte que tiene la losa, porque si no, el tamaño de la viga se va a ver comprometido. Van a tener que ser vigas mucho más grandes y van a llevar un poco más de acero. Esas son las dificultades que a veces nos podamos conseguir. Entonces dice, bueno, ingeniero, pero si yo quiero tener mayor factor de seguridad, bueno, mayores factores de seguridad implican con secciones mucho más grandes. Ahora, esto, usted puede decir, bueno, y si la columna es de 30 por 30 y yo lo quiero poner 40 por 40, eso le va a traer otro problema, ¿sí? Que es el siguiente. Vamos a poner esto que se corra acá. Vamos a poner aquí esto. Mientras esto se hace aquí, vamos a hacer un captura de pantalla de esta para poder comentar mientras calculamos. Vamos a decir que haga la corrida y vamos a comentar lo que tenemos en la imagen. Fíjense algo.
primer punto, yo puedo obtener, y ojo, decir que voy a tomar la losa como membrana. ¿Sí? Al yo, bueno, vamos a ponerlo aquí abajo, al lado. Al yo decir la losa va a ser tipo membrana. Al yo tener una losa tipo membrana, no considero su aporte, el aporte, permítanme que esto está todo montado, no considero el aporte, de la losa ante las acciones cortante y de flexión. Y de momento, vamos a hablarlo de momentos. O sea, no, estoy omitiendo eso. Estoy prácticamente diciendo que la viga es la que va a resistir todo y eso va a hacer que ya vean que las secciones de vigas tengan que ser un poco más grandes. Entonces dice, bueno, yo estoy haciendo esto porque, ojo, esto me va a permitir tener mayor factor de seguridad. ¿Por qué? Porque en la vida real, el método constructivo de losas y de vigas, como es factor de seguridad, el método constructivo debería ser monolítico, por lo tanto la losa sí va a tener un aporte. Es más, simplemente el hecho de existir allí va a hacer que la losa tenga un aporte en la rigidez. O sea, voy a tener un factor de seguridad. Pero tengo un elemento en contra que va a hacer que tengo mayor peso. Permítame aquí, mayor peso. Mayor peso y rigidez. Esto, más que ser un beneficio, es un problema. Porque, ojo, mientras mayor peso tengamos en la estructura, mayores van a ser las fuerzas sísmicas. Porque se va a ver aumentada la masa, ¿sí? De la misma. Y en la rigidez genera otro problema. Que al tener un elemento mayor rigidez, este absorberá o estará dispuesto a absorber mayor absorbe, permítanme acá, mayor absorción, absorbe más fuerzas cortantes. Entonces fíjense que pensando que usted puede estar haciendo una gracia, le puede estar saliendo una morisqueta, ¿sí? Por eso la recomendación es, ojo, hacerlo elementos shell. Y cuando usted dice el elemento shell, usted lo que le va a decir es fijar y establecer dentro de su memoria de cálculo y su procedimiento que el vaciado sea monolítico. Además de que se debe respetar toda la normativa de apuntalamiento del elemento losa y que no se debe precargar la estructura hasta que se cumpla un proceso de fraguado del concreto. Simplemente con eso, nosotros vamos a poder garantizar que no solamente vamos a tener la carga dentro de los factores de seguridad mínimos normalizados, sino que también vamos a tener los menores pesos posibles. Ahora, vamos a ver una cosa. Después vamos a ver un poco más las fuerzas y las reacciones, ¿sí? Este es el elemento, vamos a ver. Y aquí va a comenzar usted el primer análisis que usted tiene que empezar a hacer. Los primeros números que usted tiene que estar chequeando es lo que conocemos como un análisis modal. El análisis modal debe ser tratar de ser lo mayor correspondiente
al comportamiento general de la estructura, ¿sí? Eso es lo primero que usted tiene que chequear. ¿Por qué? Porque tanto chequear fuerzas cortantes, momentos flectores y deformaciones con las cargas actualmente como las tenemos, no nos va a brindar un contexto general de lo que realmente puede pasar en la estructura, porque estas secciones pueden cambiar simplemente porque el análisis modal no lo permita, ¿sí? Entonces, fíjense algo, vamos a hacer display, pero vamos a ver cómo se ve el análisis modal. Primeramente, vamos a meternos aquí en deformación, vamos a poner los modos, y el análisis modal se divide en números de pasos o modos de vibración. Normalmente el software trae establecido 12, pero no necesariamente ese tiene que ser el número completo. Pueden ser muchos más. Y ya van a ver, porque hay algunos que dicen, bueno, el número de modos de vibración está estrechamente relacionado a los modos en los que ya se puede mover. Entonces estamos permitiendo desplazamientos en X, desplazamientos en Y y torsiones, 3 grados de libertad. 3 grados de libertad por 5 losas, 3 por 5, 15, y que por ahí debería estar el valor. Y eso no es del todo cierto. Eso no es así. Fíjense en lo que vamos a ver. Primer modo de vibración. Vamos a ver acá. Y vamos a ver los movimientos que tiene. Por aquí podemos ver. Puede incorporar otra ventana. Para ver aquí. Una nueva ventana. Con la misma acción, pero la vamos a ver en horizontal. En una planta del último nivel, penúltimo. Porque es la losa y ahí es donde se va a ver más exagerado. Vamos a ver aquí. El mismo movimiento. Ok. Vamos a plantear aquí que se pueda una animación mover. Vamos a escuchar una musiquita de fondo. Vamos a ver en 3D. Fíjense que aquí claramente vemos la tendencia de moverse en esta sección, ¿ves? Haciendo pivote en este punto y que tiene un periodo de 0,97,39. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si yo a las animaciones de esta le puedo quitar opciones, el sonido. ¿Ven? Fíjense, aquí se ve claramente la tendencia a tratar de moverse. Fíjense que allí también están en uno de los primeros periodos, donde el hecho de que esté en el primero no quiere decir muchas cosas, pero vamos a ir viendo. Segundo periodo. El segundo periodo, que este es el periodo 2. Este es el periodo 2 ahora. Vamos a ver cómo se mueve el periodo 2. Ahora, fíjense que primeramente teníamos un movimiento de esta forma, como girando acá. Ahora fíjense que está buscando un desplazamiento en la dirección, en este caso X, ¿sí? Y vamos a ver que comienza la animación allí. Ahí se nota el movimiento hacia dónde va a ir, ¿no? Y posteriormente veríamos un tercer periodo. Las estructuras, las edificaciones, por lo general, bueno, no es por lo general, sino debido a la forma en la que existen, tiene permitido 3 grados de libertad, ¿sí? 3 grados de libertad. Estamos hablando de movimientos traslacionales en la dirección X, movimientos traslacionales en la dirección y formas torsionales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner esto acá y vamos a ver con números. Vamos a ver los números. Vamos a decirle display. Y en los display vamos a ver tablas. Y vamos a decirle que me muestre, fíjense, en la fase de análisis, ¿sí? A ver, aquí debes tener información modal, tabla de participación, masa rate. Vamos a ver si es esta nada más. Aquí están los modos de vibración. Vamos a hacer aquí un pequeño captura de pantalla. Y vamos a ver cómo se come esto, ingenieros. Esto no se da a nivel de pregrado. Y es uno de los problemas que yo siempre criticaré, que por qué no dan esto en pregrado si es algo tan importante. Ok.
Y para aquellas personas que todavía no se hayan suscrito a mi canal de Library o de YouTube, dependiendo de por donde sea que esté viendo este video, suscríbase para obtener mayor información sobre estos cursos, sobre los videos que estamos haciendo. Es importante su participación, ingeniero, como lo dije al inicio del video, es importante su participación. A nosotros nos gusta escucharlos, en base a eso nosotros sacamos las ideas de cuáles son los cursos o los videos que ustedes más necesitan. Entonces pueden suscribirse, apoyarnos con un like, si deseas compartirlo, me parece muy bien. Nos puedes ubicar en los canales de Library, Odyssey o YouTube y también en nuestras redes sociales. Saludos, hasta la próxima.